Explora la diversidad de las creencias religiosas en nuestro podcast. Cada episodio es una celebración de la fe en todas sus formas. Somos Mariana y Dana y bienvenidos a Cultura de la Fe. Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes el día de hoy y hablarles de un tema de gran importancia como lo es la religiosidad de Ocaña. Y cuando hablamos de religiosidad, no solo hacemos referencia a la religión católica, apostólica y romana, sino a las confesiones en general que están aquí desde la década de 1930 aproximadamente. Chévere, y pues que tenemos que partir de que la religiosidad no la podemos enfocar solamente en los católicos, sino que tenemos que ver como los primeros pobladores de esta zona. Así no se catalogue o no se identifique como religión, pues sí tener unas creencias a ciertos seres o ciertos fenómenos naturales que hacían que ellos mejoraran muchas cosas en torno a esas creencias que tenían y que pues era todo lo que conocemos como prehispánico. Ahí hay una situación preocupante frente a eso cuando decían, bueno, ¿y qué tipo de religión tenían los aborígenes nuestros? El único dato que tenemos es el documento de 1578, donde los miembros de Cabildos de Ocaña le envían informe al gobernador y describen una serie de aspectos de Ocaña, entre ellos algunas de las costumbres que tenían los aborígenes, y ahí se ve claramente que ya había el culto a los muertos, y que yo creo que es una de las primeras manifestaciones religiosas, y no lo describen con mayor cantidad de detalles, pero ya es una muestra de que sí tenían en efecto un nivel cultural suficiente para poder llegar a ese culto a los muertos que observamos en las diferentes culturas del mundo. Lamentablemente no hay una investigación arqueológica profunda sobre la parte prehispánica y eso nos detiene un poco. Y que actualmente se podrían hacer, pero pues no a tan a profundidad, pero sí con los vestigios que hay de esas culturas que desaparecieron. Y son como el conocimiento que hay en ciertos cementerios, tumbas que hay por aquí en Ocaña y en sus alrededores. Y pues desafortunadamente con lo poco que se cuenta es como una parte de los objetos que hay en la colección del museo, que pues uno de esos pueden ser las urnas de las funerarias y algunos elementos asociados a esos rituales de enterramiento, que como vos muy bien decías, llevan a tener una gran idea de cómo era todo ese proceso de creencias y poderlo llamar así también de la religiosidad. Sí, Ocaña está esperando hace mucho tiempo que se continúe aquel proyecto que inició una vez en norte de Santander para hacer trabajo de campo arqueológico, ya mirar sobre el área donde está construida Ocaña y esos enterramientos que no hayan sido alterados por los huaqueros, que es lo grave. Porque básicamente pasa eso, o sea, en muchas regiones del país se desconoce, pero como siempre está la tradición oral de que hay enterramientos, pues las personas interesadas por tener un lucro a través de eso van haciendo en los años excavaciones y haciendo el buaqueo para poder tener todos esos elementos y así pues venderlos. Y esto es lo que básicamente pues ha propiciado que no tengamos una información muy relevante en cuanto a todo lo que está relacionado con estos rituales. Pero también tenemos unos elementos que no se han podido identificar y en el tiempo pues va a ser mucho más difícil, que son estas huellas o marcas que dejaron los indígenas en las piedras, como lo son los petróglifos que aquí en Ocaña tenemos, la piedra gorda en González, también hay en Convención y en el Carmen, y que pues están relacionados con todas esas creencias y todos esos ritos que ellos tenían, que son como unos símbolos y unas imágenes que nos remiten a primera vista con animales o con cosas que tienen que ver con los cosmos. Entonces hay mucha carga que no se ha podido estudiar y que esperemos que algún día se logre. Exacto. El problema ahí fundamental es de los recursos económicos porque lamentablemente esas investigaciones son supremamente costosas y no tenemos los recursos. Pero bueno, partamos de algo muy importante y es la fundación de Ocaña. ¿Por qué partimos de la religión católica, apostólica y romana? Partimos de ella porque es la que llega inicialmente cuando se produce el poblamiento blanco a Ocaña. Entonces recordamos que en 1570 se funda la ciudad y el primer sacerdote en llegar es Francisco Fernández Medeus, que debió ser el primer sacerdote que ofició las misas en Ocaña, y los historiógrafos nuestros mencionan a otro sacerdote como párroco. Yo creo que eso también pudo haber sido un poco más adelante, pero el padre Francisco, quien cuenta otras cosas, el redactor del documento que se envió a la gobernación de Santa Marta en 1578, es el primer sacerdote que llegó a Ocaña.
Claro, y de hecho podemos darnos cuenta de que ese plano de la ciudad que conocemos, en 1578 aparece la iglesia matriz que está ubicada en el marco de la plaza y que se dirigía a la plaza, valga la redundancia, siguiendo la costumbre de España, que era básicamente donde venían esos conquistadores y el fundador. Entonces ahí ocuparon un lugar muy relevante que hoy conocemos como la catedral, pero pues que en su momento fue la iglesia matriz. Era tan importante la localización de la iglesia que en todos los planos de todas las ciudades colombianas que uno encuentra siempre está localizada con claridad antes que la casa del Cabildo y cualquier otra. La iglesia matriz que daba origen pues ya a la evangelización, entonces yo creo que es muy importante porque a partir de la iglesia comienza lo que fue el poblamiento hacia el sector sur de Ocaña. Y luego vienen los agustinos, que recordamos según los datos, pues la historia nos dice que en 1596 se crea la iglesia de San Agustín, que en ese tiempo tenía el nombre de Sarmista de San Sebastián. Y cuando llegan pues los monjes agustinos a tomar posesión es que se le cambia el nombre y la vocación del patrono de ellos. Función de los sacerdotes en la época. Recordemos la gran importancia y el poder que tenía la iglesia en estos tiempos. Entonces, el adoctrinamiento de los indígenas fundamentalmente, entonces se convierte la iglesia San Francisco y San Agustín en los centros de adoctrinamiento y también como en pequeñas escuelas para los hijos de los encomenderos de aquellos tiempos. Pues Francisco como San Agustín tenían a cargo algunos poblamientos, que pues estos tenían que estar fuera de la ciudad y que hoy en día conocemos como los corregimientos. Entonces, unos en Pueblo Nuevo, otros en Buenavista, y los monjes que estaban o hacían parte de esta congregación o estos conventos tenían que pues estar dispuestos a que ellos deberían de ir a esos sitios donde estaban los indígenas para seguir con el proceso de adoctrinamiento o de evangelización, como ellos lo llamaban. El papel que fue la iglesia es absolutamente importante desde el punto de vista no solamente de la espiritualidad, sino del mismo desarrollo económico. Uno encuentra por los datos históricos la proliferación a partir de la iglesia de San Francisco, de la iglesia durante el periodo colonial, una tras otra. San Francisco, San Agustín, la iglesia Torcoroma y Santa Rita, que recordamos aparte de los franciscanos. Entonces me parece una ciudad tan pequeña como Ocaña, 4 iglesias que para la época colonial son bastante significativas. A eso sumémosle en la Gran Colombia la iglesia de los Dulcísimos Nombres de Jesús y María, que fue en plena época de la Gran Colombia, más todas las que se van construyendo con el tiempo y van tocando puntos neurálgicos de la ciudad en el barrio La Peñuela, San Antonio, los San Antonio en el área del Carretero, la iglesia Jesús Cautivo. Y que estos templos van surgiendo, como vos lo decís, con el crecimiento o expansión de la ciudad. La necesidad de tener un centro religioso que convoque y que dirija dentro de todas las estrategias de la religión católica. Pero pues también hay otras que van a partir de ciertos acontecimientos muy importantes. Y en el caso específico de Ocaña, uno de estos acontecimientos es el templo de la Virgen de Torcoroma y otro es el templo de Jesús Cautivo, que son 2 apariciones de unas imágenes que mueven a la religiosidad, que es el tema que estamos hablando, y pues que se convierte en puntos muy importantes para la veneración de esas imágenes aparecidas y que a través del tiempo van cobrando mucha importancia y lo podemos ver hoy con la celebración de la Virgen de Torcoroma. Y pues parece ser que cada año esa imagen ha tenido una expansión en su devoción, no solo en Ocaña, sino en todo el país. Entonces, como un suceso que ocurre en 1711, a lo largo del tiempo va marcando tanto en la vida ocañera y de Colombia. Que la religiosidad no solo se queda centrada en Ocaña, sino que se va expandiendo y ese mismo hace que la gente acuda a Ocaña cuando se celebra esta fiesta.
Es bueno que todos se pongan en sintonía de entender un poco esos términos de religiosidad o espiritualidad que nosotros le atribuimos al pueblo cañero y que en efecto lo es. En la década de los años 60, el hermano Justo Ramón, un pedagogo y sacerdote muy destacado, de hecho hay unos textos de historias publicados por él, escribió un folleto en Ocaña, siendo el profesor Sir Alfonso docente del Colegio Gobernacional José Eusebio Caro, que se llama Ocaña Religiosa y Cívica. Y en ese texto da como mayor desarrollo y por qué Ocaña es religiosa, es decir, espiritual, que también es una ciudad con un contenido cívico bastante grande. Y que actualmente se ha perdido mucho la parte cívica, pero la religiosidad no. Independientemente de la profesión religiosa que se ejerza, pues cada vez aumenta más. Es decir, la palabra religar, si no me falla la memoria, proviene del latín religar, es decir, volver a ligar al ser humano con la dignidad. Entonces, esa religión permanentemente, cualquiera que fuere convocado a la gente, los ciudadanos, la gente que esté vinculado a la debilidad a través de una cantidad de mecanismos y de incluso movimientos, iglesias, rituales, etc., que permiten que el hombre, la mujer, la familia estén siempre recordando que existe un ser supremo al cual tienen que acudir para sus circunstancias espirituales, conflictivas, para una cantidad de cosas desde la época colonial, hasta la fecha. Porque uno nota que esa espiritualidad o religiosidad de este pueblo sigue viva. Pues yo creo que las manifestaciones son las que vemos permanentemente, por ejemplo, Semana Santa, la multitud de personas que asisten a la Semana Santa y eso que dicen las personas ya de mayor edad, que antes era mucho mayor que ahora. Yo creo, Mariana, que en ese sentido pues hay como un cambio que se ha dado y es precisamente lo que estábamos hablando ahora. El hecho de que vayan surgiendo nuevas parroquias ha hecho que la concentración en torno a la celebración de la Semana Santa pues se haya dispersado un poco, y no solo por el hecho de que se hayan parroquias, sino que el evento de mostrar que son las procesiones ha perdido un poco de influencia. Porque pues en otras parroquias también se hacen procesiones. Eso ha hecho que de pronto la central, que era la de la catedral, se ha perdido la influencia del público, pero igualmente sigue marcando mucho la espiritualidad y la religiosidad popular. Yo veo eso también, esa manifestación en las romerías al santuario del agua de la Virgen, y que ahí solamente no van los ocañeros, ahí llegan cantidad de gente de afuera. Y bueno, así casi que mecánicamente los sábados es una cosa impresionante. ¿Y el sábado por qué? Porque es un día dedicado a la Virgen. Entonces precisamente la influencia al santuario del agua de la Virgen, independientemente de la gente que vaya por hacer deporte o que vaya por turismo o por ecología, o precisamente que vayan a la celebración religiosa que se hace, una promesa o prender una vela, que todo eso hace parte de la religiosidad o espiritualidad. Pues cada santo y cada vocación tiene un día casi que específico, y lo vemos también en San Antonio aquí en Ocaña. Los martes está dedicado a San Antonio, el viernes a Jesús cautivo. Entonces cada santo, cada imagen, devoción tiene una particularidad a la que la gente acude, y eso hace que distribuya, por decirlo así, durante la semana y durante el año todas esas manifestaciones. Claro, y hay algo bien importante de la religiosidad que viene en la colonia, y estas son las fiestas o las celebridades o celebraciones que se han mantenido a través de los 447 años que van a cumplir. Pero hay una que se perdió, no tanto la celebración, sino las manifestaciones que estaban alrededor de él, la del Judae Corpus. Fue muy característico y fue en Ocaña la celebración con la aparición de personas disfrazadas de diablos, y en Ocaña se perdió una congregación, una hermandad que se encargaba de hacer una representación y no tenía ningún problema. Parece ser que en algún momento a la religión le molestó que se incluyera esa imagen del diablo en la celebración del Corpus, que es la imagen principal de los católicos, y eso quedó perdido, pero encontramos registros que certifican que eso se hacía. Y si no estoy mal, estas celebraciones en Venezuela aún se hacen. Incluso hay fotografías de los diablitos y de las cucambas muy interesantes.
Pues se perdió porque es que el problema del patrimonio material es que si no se protege, pues también tiende a desaparecer. Pero digamos que volvieron a revivir o por lo menos. Entonces la diócesis de Ocaña pierde el interés y pues se pierde la tradición del corpus y nuevamente esto está surgiendo. En Pueblo Nuevo las profesiones del corpus. Aquí en Ocaña también se están haciendo, están retomando esa tradición. Pues aparte de esa festividad, que es la más importante en la colonia y que todavía se sigue llevando a cabo, está la Semana Santa con las Vía Crucis hermosísimas, la fiesta de la Santa Cruz, que también es una fiesta de la colonia, que bueno, ha tenido el apoyo de la Junta de Acción Comunal del barrio. Y pues hay unas descripciones muy importantes y entre ellas es la de Ancicer. Esta, la fiesta de la Torcoroma, que esa también son 2 celebraciones, una en agosto y la otra en diciembre. También decir que uno ve, nomás en esa parte también se mantiene la religiosidad, la importancia que tiene la religión para el pueblo cañero y que no se pierde. A eso sumémosle las fiestas patronales del Carretero, de la Peñuela, el Carmen y por supuesto muchos corregimientos más. Y que es muy importante la fiesta de la Virgen del Carmen, porque aparte de que se celebra, el día se conmemora el 16 de julio, que es el día de la fiesta de esta Virgen. No solo lo hace la iglesia, también lo hacen los carniceros que conocemos y los transportadores, porque es la patrona de ellos. Entonces, una sola imagen puede convocar a muchos gremios y esa es una expresión de lo importante que se convierte esa imagen para un grupo de personas y para una decisión dentro de una comunidad. Yo recuerdo todavía la fiesta de la Virgen del Carmen, se decía que era la fiesta de los choferes y hacían unas celebraciones pero multitudinarias en Ocaña. Porque el 16 de julio vemos 504 caravanas en diferentes cooperativas en Ocaña, como la zona de los camioneros, los taxistas, que han cambiado un poco, pero pues no se ha perdido esta tradición. De acuerdo a los registros históricos, de pronto el boato que llamaban los historiadores se llevaban a cabo, estamos de 40 a 50 años atrás, ha bajado un poco, pero no la religiosidad. La religiosidad se mantiene idéntica. Otro tema importante es la religión y la cultura. Han estado vinculados tanto la religión y la cultura desde también épocas coloniales. El primero que recordamos es Joaquín, que entre otras cosas en el siglo XVII hizo una de las reseñas que se conocen de la aparición de la Virgen de Torcoroma. Fue dirigente comunero, entonces una persona muy vinculada a la comunidad social y política de la ciudad de Ocaña. Y a partir de ahí hacia adelante, sacerdotes como el padre Vicente Rizo hizo un magnífico escrito en uno de los libros, si no estoy mal, de la diócesis en el año 1990, en plena guerra de 2010. Hacia adelante, el padre Sebastián Álvarez, y ahí fue un extraordinario educador, no solamente en Ocaña, sino en Río de Oro, el monseñor Manuel Benjamín Pacheco, autor de la monografía sofística de Ocaña, el padre Juan Manuel, historiador, que fue considerado como el historiador oficial en su tiempo en la iglesia, José Francisco Rodríguez, Tulio Grimaldo, Leonel Pineda, es decir, una serie de personas vinculadas a la iglesia que han estado también pendientes de la parte cultural y de que no se pierda la memoria histórica de la misma actividad religiosa. El libro de Monseñor Pineda, por ejemplo, 40 años de la diócesis de Ocaña, narra pormenorizadamente esos 40 años de la diócesis con cada obispo, con cada administración de cada obispo, lo que hicieron, las monjas que llegaron a Ocaña y muchas cosas más. Ellos fueron los que dirigieron el primer hospital de Ocaña, también la monja de la Presentación. Y pues estas monjas también crean uno de los primeros colegios de Ocaña, que fue creciendo y que actualmente, como lo dije antes, es el Colegio de la Presentación, que se inaugura en el año 1890 ya como de definitiva como un colegio, y ha sido uno de los más importantes que ha tenido la localidad, porque ha traído, igual que el Colegio El Caro, personas de diferentes partes del país. Y los niveles o calidad de educación, entonces ha estado vinculados tanto en la cultura como en la educación. Recordemos la década del 1930 de la presencia de los jesuitas administrando el Colegio Caro en una época en que yo creo que sale la intelectualidad ocañera, todo el Colegio Nacional,
Jesús se vio caro por la calidad de educación que llevan. Y por último, si miramos la religión arranca con el nacimiento. El nacimiento implica bautismo. Entonces, el primer registro que se hace y se vino haciendo desde épocas es que el ciudadano o la niña que naciera de una vez estaba vinculada de una manera u otra a la religión. Y a partir de ahí comienza y empieza a aparecer como a ser parte de la sociedad. Primera comunión, la confirmación, el matrimonio y finalmente la muerte. Y así finalizamos. Gracias por llegar hasta aquí. Cultura de la fe.